ven papers de modelos constitutivos, van a ver que calibración utilizando resultados experimentales y van a ver los resultados de Verdugo y Ishihara. Y eso fue lo que se hizo también con este modelo, que justamente la arena de Toyoura es arena. Y aquí se puede ver, estos son para arenas sueltas, donde se ve las líneas punteadas con, bueno, con los iconos, el triangulito, el cuadradito, son los resultados experimentales que obtuvo el profesor Verdugo en su tesis de doctorado, tanto para las, las curvas de esfuerzo de formación como las trayectorias de esfuerzos, que vemos que llegan desde 100 kilopascales hasta 3000 kilopascales, que es un rango bastante alto. Por eso además, como esto de acá llega al estado crítico, cubre un amplio rango de cargas, cumple un amplio rango de densidades, por eso lo usan bastante para calibrar. Y aquí, las que están con líneas, digamos, no punteadas o continuas, son las simulaciones. Entonces vemos, por ejemplo, que para la simulación a 100 kilopascales, que es esta de acá del triangulito, vemos que hasta 5% se simula muy bien. Luego hay digamos que la simulación digamos que sobredimensiona la resistencia deviatórica, pero ya a largas deformaciones llega al mismo nivel de estado crítico. Y también en descarga. Para el caso de 1000 kilopascales, vemos que acá es al inicio, lo modela bien, pero luego es al revés. En este caso, Hijo, subdimensiona Su cuarto. los Adrián. valores de esfuerzo deviatórico hasta un punto de 7 y luego lo supera, pero luego llega al estado crítico final y también la descarga. Ya cuando empieza a ver el softening, es donde los modelos más complicados son aquellos que tienen que reproducir un softening. Hay muy pocos modelos que pueden reproducir bien un softening. Y el SANISAT me gusta mucho porque reproduce el softening. No lo reproduce perfectamente, porque el softening es bien difícil de reproducir, pero hace un muy buen esfuerzo. Por ejemplo, para 2000 kilopascales, que ya es un suelo pues en softening, vemos de que sí, no es una simulación perfecta, pero está por ahí y llega al estado crítico. Para 3000 kilopascales, también no es una simulación perfecta, pero sí modela un softening, modela una caída de esfuerzos. Y eso es muy bueno. Ahora, si vamos a la trayectoria de esfuerzos, ahí sí tenemos algo mucho mejor. Por ejemplo, para 2000 kilopascales es bastante similar. Para 1000 es bastante similar, solo que aquí sí se alocó un poco. Si vemos, acá vemos que nuestro modelo sí hizo unas cosas medio raras. Pero podemos decir pues que el modelo es de regular para bueno. Y entonces vamos a aplicar este modelo, nos hemos salido un poquito del análisis dinámico, lo vamos a aplicar a nuestro problema. Teníamos 3 unidades. Teníamos un relleno impermeable, un relleno permeable y nuestro material aluvial. Vamos a usar arena de Toyoura como una referencia porque hemos visto que se calibró, bueno, es regular para bien. Entonces, tenemos unos parámetros acá de la arena de Toyoura y vemos que otros parámetros están pues en un orden de magnitud mucho mayor
Eso nos va a indicar de que la calibración está siendo forzada y vamos a tener algún problema con ese material. Por ejemplo, el relleno impermeable que habíamos dicho que iba a ser, que iba a trabajar pues como una arcilla, no sería del todo apropiado modelarlo con el Sunny Sand, porque es más sería más apropiado un modelo que se base en arcilla. Entonces, los parámetros que vemos aquí en total son 2, 5, 7, 8, 10, 13, 17 parámetros. De elasticidad, los parámetros de elasticidad, bueno, vemos que para los tres estamos en los rangos de la regla de Toyobra. Para los parámetros de estado crítico, pues estamos también pues en los rangos de la regla de Toyobra. Por aquí, que esto ya empieza a salir un poco. La superficie de fluencia, de aquí también, un poco más también el relleno permeable. Vemos que el material aluvial se está ajustando bien justo porque este era un sand dye total. Si vamos al módulo plástico, y esta es la parte plástica, vemos que estos son 5, 5, 9, 7, estamos por ahí, 0.5, 1, 0.2, 0.7. Aquí sí ya vemos un problema en la dilatancia, que este es 2.5, acá hay 0.7 y acá hay 3.5. Pero el mayor problema es acá, en el tensor de fábrica. Vemos que para poder obtener algún tipo de calibración necesitamos de 9000 y de 35, cuando para el relleno permeable aluvial y para la arena de Toyora estamos en el rango de 4600. Y es precisamente el tensor de fábrica lo que hace al Sunny Sand ser Sunny Sand. El Sunny Sand es anisotrópico por el tensor de fábrica. Si no, no sería Sunny Sand, sería otro modelo. Entonces acá nos damos cuenta de que estamos pues forzando a que este material relleno impermeable se modele valga la redundancia, un modelo tipo arena cuando se comporta como arcilla. Eso no es adecuado, entonces estamos forzando un modelo. Igual se ve en la parte ya de la zona semifluidizada, en la cual para el relleno permeable, el material aluvial y la arena de Toyora estamos en los rangos 3, 4, 50, pero para el relleno impermeable estamos en 20 y en 300. Y es justamente pues porque las arcillas no tienen ese comportamiento de llegar hasta esfuerzos efectivos de confinamiento muy bajos. Las arcillas no licúan, las arcillas sufren de ablandamiento cíclico y no pierden tanto esfuerzo de confinamiento. Entonces, es por eso de que acá, obviamente, esto no se va a cumplir. Y por lo tanto, la calibración del relleno impermeable no sería del todo adecuada. Pero vemos que para el material aluvial, el relleno impermeable sí está aceptable, podemos. Y ahora vamos a verlo gráficamente. Este es para el relleno impermeable, en el cual podemos observar, pues, por ejemplo, la calibración del exceso de presión de poros. La línea punteada es la experimental. Esta es la simulación, es totalmente diferente. Cumple para esfuerzos de confinamientos altos, pero para confinamientos bajos no cumple nada y la trayectoria de esfuerzos es totalmente diferente. Y justamente acá se ve, quería mostrarles. Acá se ve la bounding surface. ¿Ven? Acá arriba. Choca arriba y luego baja a la superficie de falla, que es de color verde. Esa es la famosa bounding surface. Y bueno, estos son
resultados de la calibración cíclica que, bueno, nos da esta curva de licuación para el relleno impermeable. Lo vamos a usar igual, aunque hemos visto de que no va a dar unos buenos resultados, pero vamos a aplicarlo. Para el material aluvial, que es nuestro objetivo, tenemos como que un poco de mejor desempeño en cuanto a presión de poros, al menos en valor. También al esfuerzo de confinamiento de 700 kilopascales, vemos que sí hay una buena calibración, pero para esfuerzos de confinamiento bajos, notamos que justo por el estado crítico no se adecua la curva. En las trayectorias de esfuerzos vemos, bueno, cierta dificultad, pero lo que sí notamos es que la línea de estado crítico sí se cumple. Eso es algo importante. Si bien la trayectoria de esfuerzos no se ha cumplido del todo, sí hemos llegado a la línea de estado crítico sin una bounding surface. Entonces, estamos relativamente bien. Y además, como nuestra presa tiene pues más de 60 metros, es decir, pues 1200 kilopascales de esfuerzo de confinamiento, entonces para altos esfuerzos de confinamiento sí tenemos una buena calibración, como podemos ver. Entonces estamos bien. Para el caso de las calibraciones cíclicas, tenemos pues que para 5 ciclos necesitamos un CCR de 0.20. Nuestro criterio de falla es 3% en amplitud simple. Y para 25 ciclos necesitamos casi de 0.10. Y aquí está. Y vemos pues que si se se va formando una mariposa. Acá no se forma una mariposa porque la licuación es bastante rápida. Para el material permeable vemos que sí ya en la presión de poros hay una mejor calibración. También para los esfuerzos de los diagramas de esfuerzo de formación y también la trayectoria de esfuerzos, y también tenemos un buen estado crítico. Entonces esta sería visualmente la mejor calibración. La calibración cíclica nos da algo, en este caso necesitamos menos esfuerzo cíclico, 0.15 casi para 5 ciclos y 0.075 para 25 ciclos. Y bueno, no se reproduce la forma de mariposa en este caso, pero si notamos estos bucles, lo importante es estos bucles que se forman son del tipo arena. Si fueran del tipo arcilla, estos serían pues más grandes, algo así sería. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Entonces, resumiendo, no les he mostrado la calibración del pion forzant, pero bueno, lo que tenemos al final son nuestras curvas de liquefaction triggering, o que es básicamente los números de ciclos versus el CCR de las tres materiales que tenemos: el relleno impermeable, que obviamente es el que resiste más, porque es un suelo del tipo clay-like, y cuanto más aumenta la plasticidad, la resistencia a la licuación aumenta más, entonces tiene sentido. Este es para Pion Forzán de Arroz y de Caterina, este es de San de Barrero y Tayevat. El color rojo es para el relleno impermeable, el color azul es nuestro material que nos genera problemas, al cual
tenemos ensayos experimentales y el color verde es para el relleno permeable. Los ensayos experimentales están en líneas punteadas. Vamos a ver. Bueno, en líneas generales se cumple que, excepto por esta parte, que el que resiste más es el relleno impermeable, y tiene sentido. El material aluvial, pues, resiste, digamos, menos que el material impermeable, pero resiste más, tiene más resistencia. ¿Qué me refiero con tiene más resistencia cíclica? Que, por ejemplo, para un número determinado, para 15 ciclos está asociado con un sismo de 7.5, para 15 ciclos, el relleno permeable necesita pues de 0.08 de CCR, para licuar, mientras que el aluvial necesita de 0.12. Entonces es más resistente cíclicamente. Eso es lo que quiero decir. Eso sí, y eso lo muestran los dos modelos constitutivos, tanto Bien-Forsand como Sand-SF. Ahora, esta línea de puntos es los resultados experimentales que se obtuvo y vemos que el Bien-Forsand lo captura mejor que el Sand, al menos Llévate lo que sea tuyo. en la parte Mañana. de ciclos bajos. En la parte de ciclos altos, más bien, el Bien-Forsand no lo captura. Entonces, tenemos como que algo al revés. En los ciclos bajos, o sea, donde digamos sismos de menos magnitud, digamos menos ciclos, menos energía, creo que sería la palabra, el Bien-Forsand pues captura mejor los resultados experimentales, mientras que el Sand en menor energía tiende a ser más conservador y luego captura casi exactamente los resultados a, digamos, sismos de energía mayor. Entonces, bueno, ambas calibraciones me parecen que están bien. Esta tiende a ser un poco más conservadora. Esta también es conservadora a sismos grandes. Entonces, ambas. Obviamente, pues que ambas tienen sus ventajas y desventajas y todo lo que se pueda decir. Pero creo que hemos conseguido una buena calibración que nos va a permitir tener pues un modelamiento adecuado para nuestros materiales en el análisis dinámico utilizando estos dos modelos constitutivos. Y ahora viene ya algo que se hace, digamos, que es un proyecto aparte, que es el peligro sísmico. Son proyectos complementarios, hacer un peligro sísmico con un análisis dinámico, y hay un proyecto intermedio que es la generación de los registros tiempo-historia. Pero antes de todo eso, lo que necesitamos definir son los criterios de diseño, es cuál va a ser nuestro sismo de diseño. Y bueno, tenemos que el estudio de peligro sísmico lo hacemos, eso ya lo sabemos todos, con enfoque probabilístico, de forma determinístico. Hay periodos que varían desde 500 hasta 10.000. Hay casos especiales donde se hacen análisis de sensibilidad con periodos de retorno de hasta 50.000 años, por ejemplo, en Cerro Verde. Algunas minas también en Canadá, otras minas en Estados Unidos hacen análisis de sensibilidad con 20.000, 30.000, 50.000 años, solo para ver escenarios de riesgos. Como que, bueno, copiándose un poco de los criterios de lo que serían reactores nucleares. Claro que ya 50.000 años de periodo de retorno, pues no sé si es tan confiable los valores que obtengamos, pero se hacen análisis de sensibilidad, esto como un dato.
Para el estado de la práctica actual, sigue lo que sugieren las guías, el GSTM, CDA, el ANCOL, las cuales recomiendan un sismo de diseño considerando la clasificación por consecuencia del depósito. Por ejemplo, este es la famosa, bueno, famoso criterio de selección tanto de sismo y de lluvia del CDA, en el cual pues nos dice desde si nuestra presa tiene una categoría baja hasta extrema, cuál va a ser el sismo de diseño que utilicemos. Si es extrema, como la que tenemos, puede ser 1 en 10.000 o el MCE. Entonces, aquí viene pues la gran pregunta, que es ¿cuál utilizamos? Obviamente, este no es un proyecto de cierre. El GSTM sí nos dice directamente para cierre 1 en 10.000, listo. Y es algo con lo cual aún se está viendo la manera de cómo se va a lidiar con eso en zonas de subducción. Pero mientras tanto, para proyectos normales como este análisis dinámico, el 1 en 10.000 o el MC es una pregunta que se suele hacer bastante, y una respuesta muy interesante fue lo que propuso pues Alan Hull de WSP Estados Unidos. Él es un especialista en sismología que estuvo mucho tiempo en Nueva Zelanda estudiando justamente, pues geofísico, ha estudiado sismología y es creo que el jefe de sismología de WSP, junto con otro especialista de WSP Argentina, propusieron el 2019 un criterio para justamente seleccionar pues sismos en zonas de baja, mediana y alta sismicidad. Es un paper del Congreso Tailings and Mine Waste que se dio en Vancouver en el 2019. Paper muy interesante, por cierto, y que este año en el Congreso de Chile del Tailings se actualizó para criterios para seleccionar el MC. Nos recomiendo mucho su lectura. ¿Qué nos dice en resumen? Martínez y Hull nos dice que, bueno, el criterio de selección entre los espectros de peligro uniforme desarrollados por enfoques probabilísticos y el percentil 84 determinístico MC depende de la zona sísmica donde se emplaza el proyecto. No es lo mismo estar en Perú, en Chile, en Japón, que estar pues en Australia, en Canadá, en Brasil. Por definición, el sismo máximo creíble representa el mayor sismo concebible considerado posible a lo largo de una falla conocida o una zona tectónica. Entonces dice que más que el sismo máximo creíble no puede ocurrir. Entonces ellos nos dicen lo siguiente. Tenemos aquí abajo periodos de retorno. El famoso 500, 2500, 5000 y el 10.000. Y los PGAs asociados. Que pues, por ejemplo, para 500 tenemos tres curvas. La curva azul es para zonas donde hay una baja amenaza sísmica. Digamos, pues, no sé, Brasil, donde su PGA de 10.000 años puede llegar a pues, 0.08G, 0.10G. La zona verde, que es moderada, tal vez pueda ser la zona este de Estados Unidos, la famosa zona de Nuevo Madrid, donde los PGAs pueden llegar a ser pues 0.20G, tal vez poco más, 0.35G y eso. Y las zonas muy altas, las zonas pues del cinturón de fuego, como dije, Chile, Perú, Japón, donde estamos pues esperando sismos de muy alta magnitud. Entonces, lo que nos dice es de que
El CDA se ha hecho pues en Canadá, que es una zona de baja amenaza sísmica, donde el sismo de 1 en 10.000 y el sismo máximo creíble se parecen. Es decir, van a estar, pues uno te va a salir punto 13G, el otro te va a salir punto 14G, punto 15G y escoges el mayor y ya está. Pero si nos vamos a Perú o Chile, uno nos va a salir como acá, por ejemplo, el sismo máximo creíble nos va a salir 1G, pero el de 1 en 10.000 nos va a salir 1,80G. Entonces, hay como que una diferencia debido al marco tectónico. Entonces, lo que ellos sugieren es que a partir de los sismos de 1 en 1000, ya se uniformice la selección del sismo máximo creíble o del determinístico por encima del probabilístico. Pues porque estos nos darían aceleraciones demasiado grandes para las cuales tampoco estamos tan seguros, porque tenemos data de 50 años y queremos extrapolar a 10.000 años. Y es un criterio que ha sido aceptado y está siendo bastante usado en la práctica. De hecho, he visto que se está utilizando mucho en Perú, en Brasil, en Chile. Y por eso, pues, lo que se hizo fue para este proyecto, se tenía el sismo en 10.000, 0.674, y el sismo máximo creíble 0.426. Y entonces se seleccionó el sismo máximo creíble. Entonces el sismo de diseño fue el sismo máximo creíble con un PGA para suelo tipo B de 0.426. Ahora, esta idea de 3 decimales es pues ser pues exactos, pero no estoy tan de acuerdo con usar 3 decimales. He visto que sí, he visto en la mayoría de casos que dan 3 decimales, pero yo no sé si estamos tan seguros de que es 6 o 7, 8 o 1 acá. Tal vez de este sí podemos estar seguros, o de este, de 4, pero así que, porque si no después cuando usamos un cierto valor van a pedir un coeficiente sísmico de 3 decimales o una aceleración de 3 decimales. Y son observaciones menores, pero que toman tiempo. Entonces hay que entender bien cuál es el concepto de un decimal, otro decimal. El concepto básicamente es de que estar seguro de que esta es la magnitud. Y estamos seguros de que este es 6 y no es 7, no es 8, o no es 5, no es 4. No, no estamos seguros de eso cuando hacemos nuestro estudio de peligro sísmico. Entonces, no me parece adecuado darle 3 decimales. Tampoco estamos seguros si es 2, o es 3, o es 1. De 4 sí estamos seguros, porque estamos seguros que no va a ser 5. Ahí sí, un decimal sí es representativo acá. Dar 3 decimales, no. Bueno, solo hablando por la herida de una observación que me hicieron de sacar el PGA con 3 decimales y volver a correr con 3 decimales, que iba a ser un cambio mínimo, pero bueno. Ahora, algo importante es que ya has decidido tu sismo de diseño. Es hora de escoger tu sismo semilla, 7, 8 o 1 acá. Tal vez de este sí podemos estar seguros, o de este, 4, pero... Así que, porque si no después cuando usamos un cierto valor van a pedir un coeficiente sísmico de 3 decimales o una aceleración de 3 decimales. Y son observaciones menores, pero que toman tiempo.
Entonces hay que entender bien cuál es el concepto de un decimal, otro decimal. El concepto básicamente es de que estar seguro de que esta es la magnitud. Y estamos seguros de que este es 6 y no es 7, no es 8, o no es 5, no es 4. No estamos seguros de eso cuando hacemos nuestro estudio de peligro sísmico. Entonces, no me parece adecuado darlo en 3 decimales. Tampoco estamos seguros si es 2, o es 3, o es 1. De 4 sí estamos seguros, porque estamos seguros que no va a ser 5. Ahí sí, un decimal sí es representativo acá. Dar 3 decimales, no. Bueno, solo hablando por la herida de una observación que me hicieron de sacar el PGA con 3 decimales y volver a correr con 3 decimales, que iba a ser un cambio mínimo, pero bueno. Ahora, algo importante es que ya has decidido tu sismo de diseño. Es hora de escoger tu sismo semilla para hacer tus registros tiempo-historia para tu análisis dinámico, es decir, los sismos que vas a poner en tu base. Y bueno, ahí les tengo malas noticias. Los estudios muestran de que hay una alta variabilidad. Dice, la selección de sismos es muy importante para el análisis dinámico. La variabilidad en los registros tiempo-historia de aceleraciones, o en inglés ATH, afectan los resultados. Por ejemplo, este es un estudio que hicieron en Argentina el profesor Berry y Alejo, donde nos muestran la variabilidad de los asentamientos en la cresta de una presa de tierra en función de la duración y el PGA de un sismo. Tenemos 2 PGAs y diferentes duraciones. Por ejemplo, el sismo más desfavorable, es decir, el sismo que genera mayor asentamiento, un asentamiento de más de 4.50 metros, podría tranquilamente comerse el borde libre, dura 25 segundos. Esto es sorprendente porque el concepto es de que los sismos de más duración, de más ciclos, son los más destructivos. Luego, para un PGA de 0.55, es decir, los color naranjita, el sismo de mayor duración produce solamente el 65% del mayor asentamiento de la cresta. Es decir, los PGAs son lo mismo, o el PGA es el mismo, pero este dura menos y produce mayor asentamiento, casi 3,50 metros, y estos de acá, que son sus componentes, generan hasta inclusive menos de 0,50. Y ahora, las 3 componentes de un mismo sismo producen diferentes resultados a pesar de tener un mismo PGA y duración. Eso ya es impresionante. Y si vemos otros sismos de un mismo PGA de menor duración, vemos una variabilidad gigantesca. No podemos trazar una línea, ningún tipo de línea de tendencia ni nada, porque no nos va a salir ningún R cuadrado. Entonces vemos de que la selección de sismos pues es un tema muy importante. Entonces, ¿qué se hace? Pues hay diversos métodos. Cada empresa tiene su propio método. WSP tiene su método,